Durante 5 días, una pie grande madre estuvo atrapada en un barril metálico en lo profundo del desierto de la Columbia Británica. Cuando un hombre la liberó, creyó que el encuentro había terminado. 2 mañanas después, regresó y no venía sola. David Morren era un hombre de 58 años que vivía solo en el límite del bosque en la zona rural de la Columbia Británica. Su propiedad se encontraba a unos 3 kilómetros de su vecino más cercano, una pequeña cabaña escondida entre densos bosques de abetos y cedros. Durante años, sus 2 perros habían sido su sistema de alerta temprana. Conocían los sonidos nocturnos habituales, búhos, coyotes, incluso algún que otro oso negro que se acercaba. Pero una noche de finales de otoño, sus ladridos cambiaron. Eran más agudos, más urgentes y siempre apuntaban a la misma sección oscura del bosque detrás de su cobertizo. La primera noche, David salió con una linterna, pero no vio nada. Los perros siguieron ladrando hasta bien pasada la medianoche. La segunda noche, los ladridos regresaron. La misma dirección, la misma intensidad. De nuevo, nada se notaba. Para la tercera y cuarta noches, se estaba convirtiendo en un patrón. Los ladridos empezaron poco después del anochecer, a veces parando brevemente, para luego volver a intensificarse como si lo que estuviera ahí fuera no se hubiera movido mucho. David empezó a sentirse incómodo. A la quinta mañana, antes siquiera de que saliera el sol, los ladridos volvieron a empezar, pero esta vez eran diferentes. Más fuertes, frenéticos, incesantes. El sonido se extendió por el patio helado, resonando contra los árboles. David se vistió rápidamente, poniéndose el abrigo y las botas. Salió, con el aire frío quemándole los pulmones, y los perros ni siquiera lo miraron. Estaban clavados en la copa de los árboles, con la cola rígida y los dientes al descubierto. Había algo allí. David no se molestó en tomar café ni desayunar. Agarró sus guantes y se dirigió hacia el lugar donde ladraban, rodeando el cobertizo para tener una vista clara de la zona que llevaban días vigilando. Lo que encontró a continuación lo detendría en seco. David rodeó el cobertizo por un lateral, con las botas crujiendo sobre el suelo helado. Sus perros seguían ladrando desde el porche, reacios a seguirlo más de cerca. En el pequeño claro donde guardaba sus barriles de agua, algo enorme estaba arrodillado. Al principio, pensó que podría ser un oso. Luego se quedó paralizado. La cabeza y los hombros de la criatura estaban atascados dentro de un viejo barril de lluvia de metal azul, tumbado de lado. El barril estaba medio abollado, con profundas arrugas a lo largo del borde. Cada vez que la criatura se movía, el metal emitía un leve gemido. Escarbaba el suelo con sus enormes manos cubiertas de pelo, recogiendo la tierra como si intentara hacer palanca. Entre movimientos, emitía profundos resoplidos de frustración, jadeos bajos y potentes que humeaban en el frío aire de la mañana. David dio un paso al frente, con la mirada fija en el tamaño de la criatura. Incluso encorvado, era enorme, ancho de espalda y hombros, con un grueso pelaje marrón oscuro enmarañado en parches. La escarcha se aferraba al pelaje de su lomo, brillando en la tenue luz. El barril parecía haber participado en una batalla. El metal estaba raspado y marcado. La pintura se había desprendido en varios puntos. Era evidente que la criatura llevaba mucho tiempo forcejeando. David entrecerró los ojos al observar su forma. El pecho y las caderas eran diferentes a lo que esperaría en un macho. El movimiento era más lento, más pesado, como el de alguien ya agotado. Algo en su postura le decía que no se trataba solo de un animal salvaje. Era una hembra. Aún no lo sabía, pero también era madre. La comprensión lo golpeó con fuerza. Probablemente llevaba días atrapada allí, lejos de sus crías, sin poder comer ni beber. David permaneció completamente inmóvil, dividido entre el miedo y el instinto de ayudar. No tenía ni idea de cómo reaccionaría si se acercaba, pero al dejarla, no había otra opción. David se detuvo al instante, con todos los músculos tensos. La figura frente a él era mucho más grande que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Incluso agachada, con la cabeza aún atrapada en el barril, el lomo de la criatura estaba casi a la altura de su propia cabeza. De pie, fácilmente lo superaría. El pelaje era marrón oscuro, grueso y enmarañado con zonas desgastadas por el roce con el metal. La escarcha se aferraba a las puntas, derritiéndose en lentas gotas. La criatura había dejado de moverse. Sus anchos hombros subían y bajaban con respiraciones profundas y trabajosas.
Cada exhalación salía en una ráfaga larga y pesada, empañando el aire frío frente a ella. El primer pensamiento de David fue darse la vuelta y correr, pero el puro agotamiento en sus movimientos lo hizo dudar. No parecía agresivo, solo agotado, como si ya no pudiera luchar. Aún así, el tamaño y la naturaleza desconocida de lo que veía le aceleraban el corazón. No podía predecir cómo reaccionaría si lo percibía cerca. Con cuidado, retrocedió 2 pasos lentos, poniendo un poco más de distancia entre ellos. Examinó la zona. No había rastro de otros animales. Ningún sonido, salvo su respiración. Necesitaba pensar. Atacar sin un plan podía ser peligroso, pero dejarla atrapada podría significar su muerte. David permaneció inmóvil un largo instante, sopesando su próximo movimiento. Sabía una cosa: si iba a actuar, tenía que ser inteligente. La mirada de David pasó de la criatura al suelo que la rodeaba. Las señales eran evidentes. La tierra mostraba profundas marcas de arrastre, como si hubiera intentado liberarse una y otra vez. Los surcos cortaban en diferentes direcciones, algunos terminando abruptamente donde debió de desplomarse exhausta. La hierba del claro estaba aplastada y desgarrada. Varios arbolitos jóvenes estaban arrancados, con sus extremos astillados apuntando hacia el suelo. El propio barril contaba la misma historia. La pintura azul estaba raspada en amplios parches, dejando al descubierto el metal opaco que había debajo. El borde estaba desgastado y brillante en algunos puntos por los repetidos empujones y torsiones. Su pelaje alrededor de los hombros estaba en carne viva, la piel debajo visible en parches. La irritación estaba oscurecida por la suciedad, mostrando que había estado forcejeando en la misma posición durante mucho tiempo. Sin comida, sin agua, sin escapatoria. El pensamiento golpeó a David con fuerza. No había estado atrapada durante horas. Había estado atrapada durante días. Cada marca a su alrededor lo demostraba. Esto ya no era solo un encuentro extraño. Era un rescate, y el reloj había corrido demasiado tiempo. David permaneció allí unos segundos más, mirando a la criatura atrapada. Todas las señales le decían lo mismo. Si la dejaba allí, no sobreviviría mucho más. El frío por sí solo era un peligro, pero sin comida ni agua durante días, sus fuerzas ya flaqueaban. Si se desplomaba por completo, el barril se convertiría en su ataúd. Tomó la decisión. Girándose rápidamente, David regresó a su cabaña. Los perros ladraron al acercarse, aún alterados por el olor y los sonidos. Abrió la puerta, los guió adentro y la cerró con pestillo. Lo último que necesitaba era que entraran corriendo al claro y causaran pánico. En un rincón de la cabaña, se puso sus guantes de trabajo más gruesos. Sus ojos recorrieron el estante de herramientas hasta que se posaron en lo que necesitaba: su pesada palanca y una sierra para metales con una hoja nueva. La palanca podría abrir el borde del barril. La sierra era para cualquier cosa que no se diera. Probó los dientes de la sierra con el pulgar y luego deslizó ambas herramientas bajo el brazo. No había tiempo para segundas intenciones. Unos minutos después, volvió a salir, moviéndose rápidamente hacia el cobertizo. La criatura seguía allí, con la cabeza hundida en el barril, sin percatarse de que la ayuda estaba en camino. David entró en el claro, con las herramientas en la mano. Mantuvo la voz baja y tranquila, hablando despacio mientras avanzaba. La criatura se puso rígida, su enorme cuerpo se tensó, los músculos se flexionaron bajo el pelaje enmarañado, pero no se giró hacia él. El barril aún le cubría la cabeza y le impedía ver. Podía oírlo, pero no verlo. Se detuvo a pocos metros de distancia, atento a cualquier señal de que pudiera abalanzarse o retorcerse. Su respiración era pesada y lenta, el sonido de alguien corriendo con las últimas fuerzas. David se agachó y rodeó el borde del barril con ambas manos. Tiró con fuerza. El barril no se movió ni un centímetro. Sus hombros eran simplemente demasiado anchos. Los bordes metálicos se clavaron en su pelaje y piel, bloqueándola en su lugar. Intentó moverlo de un lado a otro, pero el resultado fue el mismo: nada se dio. Retrocediendo, David estudió el problema. Las abolladuras del cañón habían hecho la abertura aún más pequeña. Forzar la cabeza hacia atrás solo le haría más daño. Eso le dejaba una opción. Dejó la palanca a un lado y agarró la sierra para metales. Cortar el borde era arriesgado. Significaba trabajar cerca de su cabeza y cuello, pero era la única forma de escapar. David respiró hondo,
Comprobó su equilibrio y se preparó para hacer el primer corte. Se colocó lo suficientemente atrás para evitar estar a su alcance si ella se sacudía repentinamente. La hoja de la sierra se clavó en el borde del cañón. El primer tirón produjo un agudo chirrido metálico. La pie grande se estremeció, sus hombros se alzaron y tensaron. David hizo una pausa, hablando con el mismo tono firme de antes. No se calmó del todo, pero se quedó lo suficientemente quieta como para que él continuara. Cada golpe de la sierra cortaba más profundo, el sonido áspero en el frío aire de la mañana. El olor era denso, a pelaje húmedo y sucio mezclado con el fuerte olor a óxido. El metal era grueso y estaba deformado por las abolladuras. Cada pocos segundos, la hoja se atascaba, obligando a David a reajustar su agarre. Sus guantes resbalaban ligeramente sobre el mango helado, pero mantuvo sus movimientos firmes. El frío lo empeoró. Sus dedos se endurecieron y la sierra no se deslizó. Se arrastró. Aún así, el corte se amplió, abriendo una delgada y oscura abertura alrededor del borde. David trabajó metódicamente, deteniéndose de vez en cuando para observar su reacción. La abertura se ensanchó milímetro a milímetro. Ella se movió ligeramente, percibiendo el cambio. El progreso era lento, pero por primera vez, liberarla parecía posible. El serrucho continuó hasta que a David le dolieron los hombros. La abertura en el borde ahora era lo suficientemente ancha como para doblarse. Dejó la sierra, agarró el filo con ambas manos y la forzó hacia afuera. El metal crujió y luego se dio con un chasquido agudo. El pie grande se sacudió hacia atrás al instante, liberando su cabeza. El movimiento repentino golpeó el cañón de lado con un sonido metálico hueco. Por primera vez, David vio su rostro. Sus ojos, hundidos y oscuros, se fijaron en él solo un segundo. Tenía la nariz ancha y la boca abierta de par en par mientras inhalaba profundamente. De su aliento se elevaba vapor bajo la fría luz de la mañana. El pelaje alrededor de su cuello estaba apelmazado, húmedo por el sudor y la condensación atrapada dentro del barril. Flexionó ligeramente la mandíbula, no por agresión, sino por el alivio de finalmente moverse con libertad. No emitió ningún sonido. Simplemente se quedó allí, respirando con dificultad, con los hombros agitados. David retrocedió, dándole espacio. La sierra para metales seguía a sus pies, el barril entre ellos. No se movió hacia ella. Había estado atrapada demasiado tiempo. Ahora era su decisión qué sucedería a continuación. Se irguió en toda su estatura, enderezándose lentamente. Incluso al aire libre, parecía llenar el claro. David calculó que medía al menos 2,4 metros. Su pecho subía y bajaba con fuerza. No gruñó ni se abalanzó. En cambio, lo miró directamente, sosteniendo su mirada durante varios segundos. No había hostilidad en sus ojos, solo agotamiento y un alivio silencioso. El aire frío se arremolinaba entre ellos. El vapor emanaba de su aliento, elevándose. Sin previo aviso, se giró. Su paso era lento pero firme. Cada paso se hundía profundamente en el suelo cubierto de escarcha. David podía ver cada huella, ancha y larga, marcando su camino hacia el árbol. Las ramas se movían a medida que se adentraba en el bosque, su enorme figura fundiéndose con las sombras. En cuestión de segundos, el bosque volvió a quedar en silencio. Solo el barril volcado y sus huellas permanecían en el claro. David se quedó donde estaba, escuchando el sonido cada vez más apagado de su movimiento hasta que desapareció por completo. David se acercó al barril. El interior estaba arañado en todas direcciones, las marcas profundas e irregulares. El borde estaba doblado hacia adentro, probablemente por su forcejeo para liberarse. Imaginó el momento en que se quedó atascada, probablemente siguiendo un olor. Tal vez había quedado algo en el fondo, y ella metió la cabeza para alcanzarlo. Una vez atrapada, no habría habido salida. Los bordes metálicos presionaron contra sus hombros, dejándola inmóvil. 5 días, pensó. 5 días sin comida, agua ni descanso. Era un milagro que hubiera sobrevivido. 2 mañanas después, David despertó antes del amanecer. Los perros estaban inquietos, pero no ladraban, solo paseaban cerca de la puerta. Oyó un leve movimiento afuera, no los pasos rápidos de un ciervo ni el arrastrar de un mapache. Eran pasos lentos y pesados. David apartó la cortina. En el porche, de pie bajo la tenue luz grisácea, estaba la misma hembra Pie Grande. Estaba erguida,
tranquila, y lo miraba directamente. Pero no estaba sola. Más allá del porche, se alzaban en la tenue luz al menos 6 figuras, cada una imponente y ancha. Estaban espaciadas en un semicírculo suelto. Sus siluetas se recortaban claramente contra el cielo más claro. Algunas eran incluso más altas que ella. El aire era frío y quieto. Ninguno de ellos se movió. Después de varios largos segundos, la hembra dio un paso adelante. Emitió un sonido sordo y retumbante, no fuerte, pero lo suficientemente profundo como para que David lo sintiera en el pecho. No había ninguna amenaza en él. En todo caso, se sintió deliberado, casi como una palabra hablada. David no se movió ni habló. Simplemente se quedó allí, absorbiendo el momento. La hembra Pie Grande le sostuvo la mirada un último segundo antes de retroceder. Sin hacer ruido, las figuras giraron una a una y se deslizaron entre los árboles. En cuestión de segundos, desaparecieron, dejando solo al débil príncipe en la escarcha de su porche y en el jardín. David supo que había sido un gesto, un silencioso reconocimiento, su forma de agradecer. David nunca dudó de lo que había visto. No era un oso. No era ningún animal conocido en los bosques de la Columbia Británica. El tamaño, la forma, los ojos, no había duda. Creía que liberarla había salvado más que a una criatura. Si hubiera muerto atrapada en ese barril, sus crías, dondequiera que estuvieran escondidas, se habrían quedado sin madre. En la naturaleza, eso significaría una muerte segura. El pensamiento lo acompañó. Pero más que eso, era el recuerdo de ese segundo encuentro, la tranquila luz de la mañana, la suave escarcha bajo los pies, su porche bordeado de enormes siluetas inmóviles que lo observaban en silencio. Ese encuentro silencioso no fue casualidad. Era su forma de mostrar respeto, de recordar lo que había sucedido entre ellos. Años después, aún podía imaginarle exactamente cómo sus siluetas se desvanecían entre los árboles, una a una, sin romper la quietud. Fue un momento que David sabía que nunca volvería a ver, pero uno que recordaría por el resto de su vida.